Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. En varias ocasiones hemos mostrado el protagonismo de los jóvenes en lo que ocurría en Siria, especialmente en los momentos más difíciles y desafiantes de la guerra. Ellos eran los que muchas veces tomaban la iniciativa con el entusiasmo e idealismo que los caracteriza. Llevaban a cabo muchas obras de caridad con gran sacrificio y generosidad, donando todas sus energías para estas empresas tan exigentes. Daban de comer a los más necesitados, ayudaban en sus estudios a los menores, acompañaban a los sacerdotes, religiosas y laicos en las visitas a las familias, etc. A nuestros jóvenes les hablamos muchas veces de la importancia de adquirir una gran madurez humana y cristiana para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice San Pablo a los Efesios. Esta meta auténticamente cristiana es ardua, pero era lo que teníamos que hacer, ya que las circunstancias pedían héroes, no cobardes, santos y no mediocres, verdaderos cristianos y no anarquistas o revolucionarios intoxicados por la atmósfera de las potencias del mal y de la cultura de la muerte. La idea de crecer en la imitación de Cristo los entusiasmaba e inmediatamente la querían llevar a cabo. A la luz de esta llamada a la madurez cristiana, había dos cosas en particular que pedían con más insistencia, y especialmente en los momentos de mayor dificultad, peligro e incluso abatimiento. Una de estas cosas que pedían para alcanzar dicha estatura cristiana, y que ya hemos mencionado en otro podcast, era rezar más y mejor. Por eso es que organizamos para ellos varias tandas de ejercicios espirituales en los que se los veía realmente absortos en esta ocupación de convertirse, crecer en la santidad, pedir por la paz y la fortaleza en el momento del martirio, para ellos y para sus hermanos. La segunda cosa que pedían constantemente era formarse como consideraban debido para alcanzar aquella alta meta. Como enseña el Papa Pío XI, la educación cristiana comprende todo el ámbito de la vida humana para elevarla, regularla, perfeccionarla según el ejemplo y la doctrina de Cristo. Tal formación, dice el Magisterio de la Iglesia, es como una exigencia insustituible de la inteligencia con la que el hombre, participando de la luz de la inteligencia divina, trata de conseguir una sabiduría que a su vez se abre y avanza al conocimiento de Dios y a su adhesión. Este estudio es urgente frente a una situación cultural del todo particular que exalta el subjetivismo como criterio y medida de la verdad. Aún con limitaciones y a veces con dificultades, la razón humana puede alcanzar la verdad objetiva universal, incluso la que se refiere a Dios y al sentido radical de la existencia, que la fe misma no puede prescindir de la razón ni del esfuerzo de pensar sus contenidos, como testimoniaba la gran mente de San Agustín. He deseado ver con el entendimiento aquello que he creído, y he discutido y trabajado mucho. Querían saber más para crecer en la vida espiritual y así mantenerse preparados para cuando el Señor los llamara y para inspirar a otros a buscar la parte mejor, como le dice Jesús a la joven María. Al mismo tiempo, querían crecer en el conocimiento de su fe para dar razones de ella delante del Islam, desafíos que encontraban frecuentemente en sus vidas, ya sea en los ataques que sufrían en la universidad
o en ambientes sociales mixtos, o sea que enfrentaran situaciones mucho más difíciles como el secuestro, en donde eran conminados a dar razones de su fe, especialmente sobre por qué creían en que Dios tenía un hijo, Jesucristo, lo cual es un absoluto escándalo y piedra de tropiezo para el Islam. El Islam niega la posibilidad de un mediador, de un salvador, lo que es radicalmente diverso a nuestra fe, jamás compatible con lo que esencialmente creemos. Pablo VI dice que sin la certeza de la verdad, no hay base para una entrega personal total a Jesús y a la Iglesia, ya que si no se está seguro de la verdad, ¿cómo se podrá poner en juego la propia vida y tener fuerzas para interpelar seriamente la vida de los demás? Nuestros jóvenes, entonces, querían profundizar en la certeza de este misterio esencial, al menos para estar preparados para hablar de su identidad más radical, la fe en Cristo, y llamar a los musulmanes captores a la conversión al único Salvador del mundo. Para saber más, para formarse bien, los jóvenes nos pidieron que les diéramos charlas de formación. Provenían de diversas parroquias, ritos y hasta algunos ortodoxos que querían conocer lo que creían sus hermanos cristianos. Su pedido de formarse era en lo esencial, en lo más importante, ya que no se podía perder tiempo en medio de una guerra tan sangrienta, en novedades u opiniones, ni menos en el relativismo o en posturas de filósofos, pensadores o teólogos modernos, ideólogos y promotores de la cultura de la muerte. Ya bastante les habían tratado de envenenar con las ideas del posmodernismo, de las que el Medio Oriente no está exento y que se transmitían como en Occidente a través de la educación y particularmente a través de la universidad. También, lamentablemente, sus propios pastores modernistas les habían tratado de cambiar los contenidos de la fe auténtica en el espíritu de la falsa apertura y del discernimiento y aceptación indiscriminada de los tiempos y criterios actuales. Solapadamente les metían los principios de malos teólogos como Karl Rahner y sus secuaces. Les habían tratado de imponer la espiritualidad falsa de Anthony de Melo o el monje Ansel Grün. Los mismos jóvenes se daban cuenta del mal que les había causado eso en su vida espiritual, ya que esa formación era incapaz de responder debida y cristianamente al desafío de una guerra y una persecución como la que enfrentaban. Con criterios de pensamiento como los de estos autores citados, la voluntad se les había hecho una jalea, mediocres, falsamente conciliadores. Algunos habían sucumbido a esta falacia, pero otros no. Ellos no querían ser como estos pensadores, marionetas de la modernidad líquida, cambiantes según caliente el sol, ecuménicos que denigran la verdad de la fe, moderados que claudican ante el martirio. Al final, como ocurre en la mayoría de los casos, esta apertura del modernismo, esta ideología del cambio de paradigma, termina siempre por rechazar a Cristo. Por el contrario, ellos querían algo serio, verdadero, auténtico, que los metiera en la vía de la madurez de Cristo. Al principio no se daban cuenta de lo que les pasaba, pero poco a poco, y delante de la prueba, comprendieron que necesitaban algo sólido, y esto era conocer el alma de Cristo mediante la comprensión de las Sagradas Escrituras y el magisterio auténtico de la Iglesia, probado con la vida de tantos valientes, santos como aquellos que vivieron literalmente lo que aprendieron de su Maestro, que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Así fue como tomamos directamente el catecismo,
ese libro grueso y grande que ya casi nadie lee y que a veces ni se sabe que existe. Nosotros lo dividimos por partes y contenidos y comenzamos a dar las clases el viernes a la mañana. La metodología era directa, cruda y pura, sin comentarios blandengues, porque los jóvenes nos exigían saber los contenidos y comunicárselos al pan pan y al vino vino, o como dice Cristo en la Escritura, sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Leíamos el texto seleccionado para tal día, veíamos alguna cita si es que les parecía oportuno, leíamos los párrafos de las encíclicas citadas o de los libros mencionados, etc. Eran momentos muy interesantes, debatidos, de los que salíamos muy entusiasmados, enriquecidos y agradecidos. Me gustaba ver el entusiasmo que ponían sobre todo los jóvenes ortodoxos, que al principio se habían incorporado a nuestro grupo con un poco de desconfianza. Las dos partes sabemos que hay diferencias profundas y que han llevado a graves conflictos que permanecen hasta hoy. Pero como la clase era directa, sin hablar desde el respeto humano y falsamente conciliador, recibían los contenidos así, tal cual eran, aunque no estuvieran de acuerdo en ciertas cosas. Nos ponían a prueba, hacían preguntas directas y difíciles, pero siempre con buena intención y sinceridad, porque entendieron desde el principio que era un espacio claro de enseñanza católica, y ellos libremente habían querido conocerla. Fuimos recorriendo el contenido del catecismo paso a paso. En algunos momentos, eso sí, tuvimos que suspender las reuniones debido al grave peligro, al riesgo que significaba venir a nuestra parroquia. De todos modos, aún en estas circunstancias, hacían todos los esfuerzos para acudir. Es que la verdad atrae a la inteligencia y al corazón. Y eso lo veíamos en el entusiasmo que ponían en esta iniciativa. Por el contrario, para algunas comunidades más modernas, como se hacían llamar, estas charlas significaban algo absurdo, ya que les decían que debían dedicarse solo a la actividad, que faltaban manos. Pero todos estábamos convencidos que no hay mayor enemigo de la real actividad que el activismo, que no te deja espacio para pensar, reflexionar, ponderar, para aplicar lo meditado a la vida concreta y así dar más fruto. Por eso es que lo más importante de acudir a estas clases de doctrina católica lo veíamos en los frutos. Por ejemplo, en la participación en la Santa Misa. Ellos lo hacían de modo más consciente de la presencia de Dios, rezaban con más devoción y silencio, se arrodillaban profundamente en el momento propio del sacrificio, en las palabras de la consagración. Los frutos del aprendizaje se notaban además en el modo como se confesaban, con más conciencia del pecado, pero con mucha más confianza en la misericordia de Dios a pesar de nuestras faltas. Algunos pidieron hacer dirección espiritual, seria y regularmente, que ahora edulcoradamente le llaman acompañamiento, para no asustar, ni dar ni siquiera la sombra de abuso de poder, patrañas de cobardes. A estos mismos jóvenes, que con tanto esfuerzo y riesgo acudían a formarse en la fe, se los veía más activos en las muchas obras de caridad que emprendían en beneficio de las víctimas de la guerra. Y en todos se les veía una gran alegría que se transmitía a donde quisiera que fuéramos. Nuestros queridos jóvenes se daban cuenta del gran objetivo de toda reflexión de la fe, que tiene su centro en la adhesión a Jesucristo, sabiduría de Dios. Ayuda a desarrollar, además del rigor científico, un grande y vivo amor a Jesucristo y a su iglesia. Amor que a la vez que alimenta la vida espiritual, sirve de pauta para el ejercicio generoso de toda obra apostólica. Por eso, querido amigo, busca la verdad que te hace libre, que te impulsa a nuevas alturas, como a estos jóvenes que en las peores condiciones daban testimonio de aquel a quien habían encontrado
a través del conocimiento de los principales postulados de su fe. Y que en este mundo tan difícil y confuso puedas experimentar lo del protomártir San Esteban, que lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Que Dios te bendiga mucho.